Hora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días. La Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pecherino. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Bueno, muy buenos días, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. En este 2 de julio, una mañana pero muy fría. Buen día, Roberto, buen día, Julita. Buen día, Mimi, buen día, Julia, buen día a las compañeras y compañeros consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires y a toda la comunidad que siempre, todos los jueves, está atenta y nos escucha al programa. La verdad que, Mimi, un día terrible, un frío terrible. Ahí Julita antes nos estaba comentando que se había puesto pantuflas de peluche, no sé, un poncho color bordó. Entonces yo decía, no sé si será en alusión a Mario, que es hincha de San Lorenzo, pero bueno, por algún motivo lo tendrá. Yo por la duda estoy bien abrigadito y me puse algo rojo hoy, en alusión a Independiente. Hoy tenemos una rivalidad ahí deportiva con el compañero. Yo creo que te pusiste algo rojo más que por Independiente, por la envidia y porque eso debe ser calentito. Sí, además eso, sí, tiene un buen abrigo, pero Muy sí bien. está muy, ya te digo que parecería que fuese, no sé, Va a nevar. El 9 de julio va a caer nieve nuevamente. ¿Recordás ese 9 de julio que nevó aquí en Buenos Aires? Yo recuerdo que nosotros, ¿sabés? Ese día estábamos comiendo un asado, cuando no, aquí en el lugar que vos conocés, en la agrupación, con compañeras y compañeros. Y voy a contar una anécdota total, mientras esperamos que ingrese Mario, le vamos a contar una anécdota. Ahí pero Marito también lo va a escuchar. ¿Cómo le va? Hola Mario, Mirna estaba contando una anécdota mientras vos estabas de aquel 9 de julio que nevó en Buenos Aires. Nosotros estábamos acá comiendo un asado y una vecina de la esquina, que era la esposa de uno de los muchachos que estaba comiendo con nosotros, lo llama a él y le dice, Mónica, está nevando. Y le dice, Ricardo, deja de chupar, que y estaba nevando en serio. No era en esa oportunidad que estaba. Igual estaba chupado el hombre, te digo, ¿eh? Pero nevaba igual. Bueno, Mimi, ahí tenemos al amigo. Buen día, Mario, un placer. ¿Cómo están ustedes? Pero estamos bárbaros, la verdad que estamos bárbaros. A pesar de todo esto, nosotros nos mantenemos en mucha actividad, muchísima actividad. La UCEG está trabajando a pleno y te diría que casi diariamente por este sistema, con los compañeros de toda la provincia, pero nos reunimos casi a diario con toda la provincia. Así que estamos muy en tema de todo lo que sucede. Te digo, cuando anunciamos que ibas a estar, obviamente que las compañeras y los compañeros se pusieron más que felices de poder escucharte. Gracias. A través de este medio con nosotros. Dicho todo esto y hecha la presentación, que como yo siempre digo, si digo Mario no necesito decir más nada. Sí, vos, todo tuyo. Bueno, primero que nada agradecerle a Mario
y yo voy a hacer una pequeña presentación de él, porque la verdad que la trayectoria política, dentro del ámbito político y educativo que tiene, merece una presentación. Ex senador provincial, director general de Cultura y Educación, ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Solá, ex diputado nacional, pero por sobre todas las cosas, un gran compañero y amigo al que siempre está presente para darle una mano, para aconsejar y para acompañar en todo lo que sea necesario. Por eso, después de que él fue ministro de Educación durante tanto tiempo, mantuvimos un vínculo de amistad prácticamente y hemos compartido inclusive algunos almuerzos y intercambiado opiniones en lo político. Así que para mí es un gran placer, a pesar de que debe extrañar el fútbol y que es de San Lorenzo, y con Independiente yo me puse esto rojo por eso. Te aviso que nuestra operadora tiene algo bordó, yo no sé si por los 700 goles de Messi o porque sabía que vos ibas a venir, que sos hincha de San Lorenzo. Pero a vos te convendría más ser de Lanús que de San Lorenzo, que de Independiente, porque Lanús nos castiga más que Independiente. Sí, pero igual estamos parejos en estadísticas. Sí. Y en devolución de igualdad es lo mismo, ¿no? Ustedes salieron campeones por un gol de la Chancha Mazzoni a Gimnasia. Exactamente. Y nosotros salimos campeones porque ustedes se dejaron ganar en cancha de San Lorenzo, cuando nosotros nos estaban pisando los talones en el último campeonato que ganamos acá, el argentino. Así que estamos en devolución de ideas. Mario, un día sí. Nos ganaron 9-1. Bueno, pero ese no me acuerdo de ese partido 9-1. Salió campeón Independiente en un escándalo, pero bueno. Otro día charlamos de fútbol, dale. Esa es para otra ocasión, Mario, la idea del programa de hoy es hacer dos bloques, que vos hagas un bloque relacionado al pensamiento nacional, al peronismo, a la actualidad, y lo que fue los inicios del peronismo, y hacer un recordatorio. Este programa es en homenaje, ayer se cumplieron 46 años del fallecimiento de nuestro líder, el general Perón, quien fuera electo 3 veces presidente constitucional por el voto popular, único caso en la historia. Y bueno, vos como gran historiador y como gran pensador nacional, nos gustaría que este primer bloque lo hagas hablando de eso, de la relación del peronismo en sus inicios, cómo estaría hoy en la actualidad, y lo que vos se te ocurra decir, que nosotros vamos a estar atentos, escuchándote, y el segundo bloque lo vamos a tener designado a preguntas que ya están llegando de compañeras y compañeros que están escuchando el programa de radio. Bueno, Roberto y Mimi, encantado. Yo voy diciendo algunas cosas y después ustedes intervengan para hacerlo más dinámico y más divertido. Ahí me quedé sin conexión, me parece. Te escuchamos, Bueno, ahí volvió la conexión. No, yo voy diciendo algunas cosas, te decía Roberto y Mimi, ustedes intervengan, así el oyente no se aburre de una larga exposición. Pero bueno, es cierto, ayer fue la fecha del fallecimiento de Perón, que murió en pleno ejercicio de su presidencia en el año 74. A mí me interesa mucho pegar siempre una mirada a ese último Perón, al Perón entre el 72 y el 74, entre el primer retorno, que es en noviembre del 72, segundo retorno es en junio del 73, y buena mirada porque ese es el Perón del modelo argentino, el proyecto nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional, porque es un Perón que se repasa a sí mismo y se actualiza a sí mismo, y por lo tanto es la última síntesis de un pensamiento muy, muy extenso, ¿no? Uno podría decir que es un pensamiento de 30 años que dejó a la Argentina una doctrina como es el justicialismo,
que como yo siempre repito, para mí el justicialismo como teoría, como ideología, es la propuesta más original que América Latina hizo como alternativa al liberalismo anglosajón, al liberalismo conservador anglosajón. Así que ese el Perón que moría en el invierno del 74, era un Perón que había intentado unir a los argentinos, ese cambio estratégico que él propone de pasar para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, a un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que se simboliza en el abrazo con Balbín. Y en aquella extraordinaria reunión de Nino, en la confitería de Vicente López, en donde él reúne a todas las fuerzas democráticas. Y donde, aunque él sabía que era la cabecera de ese encuentro y el gran aglutinador, se muestra con sus pares con un intento de pacto y de unidad que a mí me parece destacable. Y yo digo que desde sus orígenes, como movimiento mestizo, que fue el peronismo que nació el 17 de octubre del 45, que fue un frente heterogéneo, Perón lo que busca siempre es la unidad. Y yo creo que el concepto de unidad es un concepto estratégico, y su arquitectura podríamos describirla en 4 niveles. Digo, la unidad del peronismo, que siempre fue el núcleo de aglutinación de las fuerzas populares en la Argentina a partir del 45, pero que Perón sabía que había que extenderlo más allá del peronismo, a un frente donde podían converger otras tradiciones de pensamiento. El segundo nivel de su arquitectura de unidad era la unidad nacional, o mejor dicho, primero, el segundo nivel era la unidad del campo popular, de ese frentismo que yo venía recién señalando. El tercer nivel era la unidad nacional. Si uno sigue los escritos de Perón, hay una constante idea de la unidad nacional, porque como el justicialismo que él crea es un saber de la periferia, digamos, él sabía que en los países periféricos, semicoloniales, muy atados a las economías extranjeras, la única manera de poder defender los intereses nacionales y combatir a las oligarquías locales era un amplio frente popular. Y la unidad nacional, que nos diera autonomía en las decisiones. Y el cuarto nivel y más alto de su mirada era la unidad continental, ¿no? Que él la empieza a pensar ya casi desde mediados del siglo XX, aun cuando la línea de división entre el siglo XX y el XXI, el simbólico año 2000, era muy lejano. Perón planteaba que al año 2000 teníamos que llegar unidos porque si no íbamos a llegar dominados. La verdad que en la realidad se dio más la segunda alternativa de la dominación que de la unidad. A la Argentina le ha costado mucho en las últimas décadas lograr una unidad nacional atrás de un proyecto que nos contenga a todos. Pero la verdad que la idea de unidad recorre todo la saga peronista, ¿no? La cantamos en la marcha, esa idea de todos unidos triunfaremos. Estamos convencidos en nuestro canto popular, por lo menos, que la unidad nos vincula al triunfo. La verdad que ahí hay como una herencia martinfierrista, ¿no? La herencia de Martín Fierro cuando dice que si los hermanos no se unen van a ser devorados por los de afuera. Y la idea de unidos o dominados también gira alrededor de una idea que ahora retoma el Papa Francisco cuando dice que la unidad es superior a las partes, ¿no? Y bueno, el Papa dice el conjunto es superior a las partes y la unidad es superior al conflicto, ¿no? O sea que la unidad es el camino para evitar el conflicto y el conjunto tiene que ser más importante que cada una de sus partes. Y la verdad que Perón hizo
enormes esfuerzos para lograr esa unidad, porque la unidad implica lo que él construyó, que es unir lo incompatible, ¿no? Que es juntar a los extremos. Él lo hizo con los nacionalistas y con los socialistas, en el medio incorporó la mirada social de la doctrina de la Iglesia Católica, y tomó eclécticamente ideas de todas las partes para lograr un conjunto que superara todas esas partes. Y la verdad lo transformó en una fuerza política y electoral y popular en la Argentina muy, muy grande, ¿no? Y esa idea él la siguió replicando hasta los últimos días de su vida. Yo considero que él vivió esos últimos días de su vida, esos meses, en una Argentina muy convulsionada y muy violenta. Pero me animo a decir, yo sé que es polémico, pero me animo a decir que en ese medio de la convulsión esa, el único que jugaba a la política era Perón. La mayoría jugaba a la guerra, ¿no? Y se le escapaban por derecha y por izquierda los grupos armados cuando él veía que esa locura nos iba a llevar a la catástrofe que después nos llevó en el año 76. Así que yo creo que de esto hay que rescatar de Perón, que tiene muy claro que todo proyecto político es un proyecto cultural. Y que la unidad no debe ser alrededor solo de un programa electoral de coyuntura, sino alrededor de una concepción cultural superior que pueda albergar incluso dentro de ella alternancias políticas de distintos signos, pero que conserven los principios y los acuerdos fundamentales para fundar una nación. Y la verdad es que esta nación ha sido siempre construida a través de acuerdos, de grandes acuerdos y de grandes síntesis, ¿no? Si uno mira, qué sé yo, mira la Constitución Nacional, el preámbulo lo primero que dice es en cumplimiento de pactos preexistentes. O sea que es una nación que se construye a través de pactos, no de intransigencias. Para Perón, si algo no podía ocurrir en la política era ser intransigente, porque para Perón la política era acuerdo y era transigencia. Y esa frase que siempre se repite popularmente, Perón decía, para negociar hay que ceder el 50%. Bueno, por supuesto que hay que tratar de quedarse con el 50% que más le interesa a uno, pero es muy difícil llegar a acuerdos si uno quiere quedarse con todo, ¿no? Porque esos son monólogos, no son diálogos. Por lo tanto, a mí me parece que esta Argentina del pacto, que lo repite la Constitución luego del 49, y que son valores básicos de una Argentina que debe desarrollarse y hacerlo con mirada sudamericana, ¿no? Me parece que eso es lo valioso de Perón. Y por lo tanto, a mí me interesa mucho esta herencia. Él nos deja muchas herencias, nos deja un movimiento que se podría haber disuelto tras su muerte, ¿no? Por lo tanto, hoy que recordamos, o ayer fue, ¿no? 1 de julio, que recordamos el día en que Perón muere, que se cumplieron, se cumplieron 46 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. En el fondo también estamos cumpliendo 46 años de un movimiento que sobrevive a su líder. Claro. Y que eso es inédito casi en la historia. ¿Y por qué sobrevivió? Porque él dejó una doctrina, dejó una idea, que dijo que había que cambiarla, que esas ideas tienen que ser flexibles. Lo que no se puede cambiar es el núcleo básico de los principios. Y después adaptarse a las realidades, ¿no? Volviendo al Papa Francisco, la otra consigna del Papa es: la realidad supera la idea, ¿no? Entonces uno, hoy en medio de la pandemia, y después cuando hablemos de educación lo voy a repetir, nosotros tenemos que mirar la realidad
y superar las ideas previas que teníamos a esta situación. Porque si nosotros miramos una realidad que cambió tanto con las ideas previas a esta realidad, nos vamos a equivocar. Esa flexibilidad es esencial. Entonces, parece que Perón deja un cuerpo doctrinario de principios, una teoría, digamos, también un modo de organización política, esta idea de que para el peronismo la práctica de la política es una práctica social, que no se hace solo en el partido, sino que se hace en el sindicato, en la sociedad de fomento, en la cooperadora de la escuela, en la sala de primeros auxilios, ¿no? Resolviendo problemas concretos. Y por el otro lado, nos deja una idea de modernidad que yo quiero rescatar, ¿no? Porque para el peronismo siempre hubo que modernizar a la Argentina. Por lo tanto, aquellos que piensan que hay que retrotraer a la Argentina al peronismo del 45 son pocos peronistas, porque Perón miraba el futuro siempre, no miraba el pasado. Y esa idea de modernización de la Argentina, pero siempre resguardando nuestra identidad cultural y no imitando al extranjero, me parece que es otra inmensa enseñanza. Por eso yo creo que al recordar a Perón, lo que tenemos que preguntarnos es cómo se gobierna justicialistamente, ¿no? Digo, esa es la principal pregunta. Porque uno puede llegar al gobierno en nombre del peronismo. El tema es que después gobierne justicialistamente. Porque si uno llega al gobierno en nombre del peronismo, pero gobierna en contra de los intereses nacionales y del bienestar de la mayoría del pueblo, realmente no gobierna justicialistamente. Sé que esos son verdaderos legados de un hombre que nos dejó una filosofía, que lo podemos leer en la comunidad organizada, por ejemplo, en la idea de comunidad organizada. Nos dejó un modelo de gobierno, que lo podemos ver en la Constitución del 49 y en el Proyecto Nacional, el modelo argentino, y nos dejó una forma de organización política que lo podemos leer en Conducción Política, ¿no? Y aparte, una idea fundacional de democracia. La verdad que el peronismo siempre fue el experimento de mayor democratización de la Argentina y nos dejó una idea muy clave para nosotros, nos dedicamos a la educación, de que en la ciencia y en la tecnología está el nudo de la liberación nacional o de la soberanía nacional. Y entonces apostar a esa modernidad, a esa modernización. Entonces, eso fue el justicialismo. Y el peronismo vivo mientras él vivió. Y cuando él murió, se terminó esa relación de líder-pueblo y hubo que suplantarlo con una organización colectiva que él ya lo había predicado, porque él decía que la organización vence el tiempo. Y por lo tanto había que pasar de una idea personalista a una idea más colectivista de la conducción política. Nos costó mucho, porque como él sintetizaba todas las partes, cuando las partes se rompen, el movimiento se desgasta. Pero bueno, sepamos que ninguna de las partes por sí mismas de un movimiento representan al todo. Entonces, las partes son poco representativas, lo que es representativo es la unidad, la unión del todo. La experiencia kirchnerista fue, para mí, la segunda etapa del justicialismo en Argentina. No sé si yo mido preguntándome cómo se gobierna justicialistamente, creo que la primera vez que se gobernó justicialistamente fue en la primera etapa peronista. La segunda etapa, la corta segunda etapa del peronismo, también se intentó reconstruir el país desde una visión justicialista, y creo que la tercera etapa fue la del kirchnerismo. Bueno, ahora estamos en esta situación. Hemos logrado un éxito de unidad para ganar las elecciones, pero ahora tenemos dos desafíos: de conservar la unidad en el gobierno, no como unidad táctica, sino como unidad estratégica, como unidad de concepción, como unidad de proyecto. Y por el otro lado tenemos el desafío de gobernar justicialistamente,
que es simplemente lograr mayor soberanía, mayor autonomía de las decisiones del Estado, desextranjerizar nuestra economía, por lo tanto hay que resolver el tema de la deuda, y dar el bienestar al pueblo, que va a ser uno de los mayores logros, si lo conseguimos, pero los mayores desafíos, porque nuestro pueblo sufre hambre en gran parte, vive en estado calamitoso en cuanto a vivienda y servicios básicos en otra parte, y hay inmensas desigualdades que nosotros tenemos que achicar. Bueno, parece que ese es el panorama que yo veo del peronismo y de Perón, ¿no? De Perón Perón tuvo, como dos roles. Fue el creador de la idea, de la teoría, de la doctrina, y aparte fue el primer presidente que la ejerció. Y yo valoro mucho la concepción del concepto justicialismo, ¿no? Que a veces es medio peyorativo porque se lo confunde con un partido burocratizado. Pero me parece que el justicialismo es una teoría de liberación nacional muy lúcida y muy adaptable, muy ubicada en la realidad latinoamericana. Y me parece que es interesante formar parte de un espacio político que tiene a la justicia como ordenadora de su accionar, ¿no? Entonces, en eso yo reivindico a Perón, y si bien la trayectoria de Perón hay que mirarla en los 30 años que estuvo en la cima del poder, ejerciéndolo, o en la resistencia, me parece que el último Perón es un Perón que revisa sus 30 años, que sintetiza, y que entonces lo que a veces creen que hay que volver al 45, bueno, hacen algo que Perón no hacía, porque Perón no quería volver al 45 sino llegar al año 2000, miraba para adelante, no miraba para atrás, ¿no? Y yo creo que ahí están gran parte de las enseñanzas. Bien. La verdad, maravilloso todo lo que tenga que ver con Perón y con su teoría. Todas las posibilidades y todo lo que vos describiste es tal cual. Pero que yo siento que además de todo eso, ha quedado un amor tan profundo dentro del pueblo que vienen pasando generaciones y generaciones que no lo vieron, 45 años de muerto, que no lo conocieron. Sin embargo, están militando dentro del peronismo, siguen sus ideas, o por lo menos las ideas nuevas del peronismo, pero siguen. Y indudablemente esto va a seguir generaciones y generaciones. Me parece que esto también tiene que ver con la personalidad de él, de alguien intangible hoy, que para quienes no vieron, algunos todavía estamos, pero ya la gran mayoría se ha ido, ha partido, y sin embargo yo veo a los padres veinteañeros, que están inculcando que se enseñan a sus hijos qué es esto y cómo continúa. La verdad es que eso es casi un milagro, sin llegar a la religión nos lleva, pero es casi un milagro político por él, un milagro político. Es algo que no se ha visto en la historia y creo que no va a volver a verse nunca más. Sí, lo que pasa, sí, Roberto, perdón. No. Yo seguramente ahora dentro de un ratito debemos ir a una primer corte musical y después arrancar con el segundo bloque, pero dentro de todo lo que vos expresaste, Mario, me gustaría que por ahí, dentro de un juego que hagamos de esto en el tiempo, y llevándolo a la situación actual, pasada, presente y futura, la situación que ocupó el peronismo en la posguerra, donde después del 45 se repartieron el poder mundial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, con una Europa destruida y Latinoamérica con situación de querer progresar a través de presidentes latinoamericanos que más o menos estaban dentro de un mismo contexto ideológico. Ahí Perón establece la tercera posición.
Y hoy estamos, todo eso a consecuencia de una guerra tremenda que nos llevó a la destrucción económica y de hambre a Europa y a un montón de países que participaron de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto de pandemia, me parece que es más mundial, se va a crear una situación social, económica y sanitaria gravísima. En este contexto de presente que estamos viviendo, ¿cómo traspolás vos hoy el futuro, después de la pandemia? ¿Cómo va a ser la situación geopolítica, como lo denominaba Perón, en ese contexto? Entre Estados Unidos, hoy me parece que el otro actor principal va a ser China, Rusia con su poderío, pero me parece que China va a ser el otro factor de poder, y con una Unión Europea tambaleando, ¿no? Y viéndose a organizar, y Inglaterra por un lado yéndose, y los otros países con una situación económica muy grave, que los va a afectar más que a los países más desarrollados. Bueno, por ahí, como para que nos puedas sintetizar un poco eso, cómo ves hacia adelante dentro de tu pensamiento que tenés nacional y peronista, y cómo traspolarías hoy el pensamiento del peronismo en este contexto post-pandemia. Bueno, no, primero, frente a lo que dijo Mimi, digo, los grandes hombres son aquellos que superan su coyuntura, ¿no? Y que siguen influenciando en la vida de los pueblos más allá de su desaparición. En segundo lugar, el peronismo ya no es el recuerdo directo de una experiencia, sino es una forma de la cultura política argentina, que como alguna vez decía Alejandro Dolina, nos hicimos peronistas porque sospechábamos que allí estaban los que más le molestaba la injusticia. Entonces, por otro lado, es cierto que yo creo que uno de los inmensos aportes de Perón, que yo no había nombrado, pero vos, Roberto, lo incorporás, es el tercerismo, ¿no? Frente al enfrentamiento de dos modelos, el capitalista y el comunista, que se dividieron el mundo en la posguerra. El tercerismo fue una alternativa geopolítica, una alternativa ideológica y una alternativa filosófica. Que Perón resumía en eso de que no estamos ni con uno ni con otro de los imperialismos dominantes. No queremos que un hombre explote a otro hombre en nombre del mercado, pero tampoco queremos que el Estado explote al conjunto de los trabajadores en nombre del socialismo. E intentaba organizar una sociedad colectivista, pero que resguardara al máximo las libertades individuales, ¿no? En donde nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Pero la idea era que se realizara el individuo, no solo el conjunto. Pero si no hay conjunto, no hay individuo. Pero no eliminaba ninguna de las dos cosas. La guerra que se viene es una guerra comercial y muy paradójica, ¿no? Muy paradojal, porque ahora el comunismo o el mundo comunista lo representa China, que si bien conserva el nombre del partido único, plantea un capitalismo de libre mercado. Y Estados Unidos representa un capitalismo proteccionista y nacionalista a través de Trump, ¿no? O sea, como que se han invertido las estrategias. De todas maneras, nuevamente, los países de las periferias, en donde está América Latina, van a tener que surfear entre las dos presiones, en una guerra que va a ser comercial y de inversiones, y que el coronavirus es un campo de batalla de esos dos actores. Y todos nos preguntamos cómo va a salir Estados Unidos y China de este proceso. Lo hemos visto maniobrar. Estados Unidos tratando con fracaso, ¿no? Pero de ningunear a la pandemia y dándole más importancia al desarrollo económico, que es fundamentalmente el volver a
a un modelo de industrialización interno que dé trabajo a la mayoría. Y en cambio China asumió esta pandemia, primero como fue demonizado como el originario de la pandemia, como el culpable de la pandemia, y hasta hubo ideas conspirativas de que en algún laboratorio chino nació el virus. Pero China, frente a ello, mostró dos cosas importantes. Por un lado, la eficiencia de su Estado, que en una sociedad de más de 1.000 millones de habitantes pudo resolver la pandemia y la pudo organizar con mucha eficacia. Entonces, China, por un lado, instala su modelo de Estado. Y en segundo lugar, China lo que quiere resaltar es su solidaridad mundial. Y por lo tanto, acompañar a todos los pueblos en el proceso de la pandemia, incluso en la distribución gratuita de la futura y esperada vacuna. O sea que América Latina nuevamente va a tener que decidir andar en medio de estos dos gigantes, tratando de buscar una autonomía frente a una Europa que, como vos, Roberto, bien decís, se está transformando también en periferia. No en periferia débil, porque Europa, fundamentalmente alrededor de Alemania, no es una región débil, y la Unión Europea, sumando a todas sus PBI, es una de las regiones más ricas del mundo, pero ha perdido, se ha debilitado, ha perdido la presencia que antaño tenía. Ahora, ¿cómo América Latina va a emerger y cómo va a resolver la pospandemia? Bueno, me parece que es una de las decisiones más importantes históricas de este tiempo. La verdad que es muy lamentable ver cómo América Latina hasta ahora ha enfrentado la pandemia como conjunto. Se ha separado, fragmentado, comparado, se ha puesto en competencias inútiles, desconfiado, y no hay un solo organismo de integración regional que haya levantado la voz en conjunto para decir que somos una región que tendría que tener una estrategia conjunta frente al coronavirus y frente a la pospandemia. Eso no ha ocurrido. Debemos tener como 30 o 40 organizaciones regionales, pero todas han brillado por su ausencia. No sabemos qué dice la OEA, qué dice Mercosur, qué dice el Pacto Andino, qué dice UNASUR, qué dice ACEPAL, qué dicen cada uno de los organismos que tendrían que haber, por encima de las diferencias políticas de los gobiernos, haber hecho una estrategia de unidad frente a la pandemia con solidaridad, generosidad y entendiendo las realidades diferentes. Bien. Bueno, Roberto, Mario, te cuento que nosotros ya hacía 10 minutos que hacemos un corte de musical. Pero hoy no lo vamos a hacer. Hoy el corte va a ser Roberto comenzando con los saludos y con las preguntas, y mismo sin música. Ni un poquito de música. Escucharte a vos es música, ¿no? Mario, ¿qué querés que te diga? Está bien. ¿Qué en general la música más maravillosa? Es la voz del argentino. Bueno, te digo que hay infinidad de saludos, los vamos a leer todos porque corresponde como hacemos habitualmente, entonces en vez de la tanda musical ocupamos el tiempo en los saludos y después pasamos a las preguntas. Bueno, vamos primero con los compañeros de todos los distritos que están saludando: Majo de Merlo, Glenda de Capitán Sarmiento, Carlitos Tomati de Navarro, Vale Chegaray de Guaminí, Fabiana de 3 de Febrero, Soledad de Benito Juárez, Marisa de Punta Indio, Fabián Balaco de Salto, Claudio Santillán de Carmen de Areco, Leo Herrera de Almirante Brown, Héctor Peñalba de Berazategui, Branqui de Lomas, que también tiene una pregunta, con todos el bloque del Frente de Todos, Leán Morales de 25 de Mayo, Hugo Echeverría de Monte Hermoso, Dani Manfredi y Carlos Casares, Gladys Morales de Pehuajó, Carmen Martínez de Hipólito Yrigoyen,
Silvina Cosigian de La Plata, Marcelo Coronel de San Nicolás, Leticia Verdugo de Chivilcoy, que también tiene preguntas, Ever de Tapalqué, Anabel de San Vicente, que es nuestro querido amigo Eduardo de Cañuelas, Gilda de Tres Lomas, Héctor Castillo, quien fue funcionario en tu gestión, el querido Tano Pirosolo, que lo he encontrado en alguna tanguería en algún momento, he ido a comer a San Telmo y lo he encontrado porque es bailarín de tango el Tano ahora. Sí. Bueno, está bien. María Cristina Domínguez de Chacabuco, María Florencia Moyano, esa es mi sobrina, Trinidad Barbieri, Graciela Romero, Manu Ramírez de Tornillo, Magdalena Martínez, Celia Zumira, Lili de Alsina, Celia Vargas, Susana Arosa, Benedicto Martelotto, Aide Rey, María Cristina Domínguez, Marcela Cavadas, que es la nueva directora de DIEGEP, Marina Snopic, abrazos también, Walter Salguero, Gloria Beatriz, Gastón Bernardo Balboa, Eva Beatriz Ramírez, de 25 de mayo, Nelly Vargas, Rubén Pascualino, Vilma Marengo, María Inés Álvarez, Mayra Crovela, que es mi hija, besos hija, qué buena. Carolina Gauna, Analia Domínguez, Laura Ledesma, Liliana Rodríguez Rama, Nico Contreras Navarro, Claudio Santillán, Poli Polimeno, Saladillo, Sofía Rossi, una querida compañera de la juventud de acá del peronismo de Lanús, Marisa Santizo, Beto Martínez, periodista de acá de una radio de Lanús, Marita Díaz, Roberto Maidana, Leticia Orrego, Eva Fernández de Mar del Plata, Susana Chazarreta, Elizabeth Fernández, Norberto Bejarano, Ricardo de Zeta, Gladys Delia Godoy, Marcela Crovela, otra hermana, Fernando Flores, el Negro Flores, ahí está escuchando también, saludos, consejeros, y bueno, saludos, gran consejero, y a Mario, y un abrazo grande manda a nuestro querido y recordado siempre Tano Cayá. Bueno, esos son todos los que hoy estuvieron enviando saludos, y ahora vendrían las preguntas, Mario. Dale, sí, encantado. Una de las primeras preguntas es, ¿qué política pública? Sí. Para, un segundo, mirá que tenemos 9 minutos, ¿eh? Bueno, yo hago las preguntas y vemos, de última hacemos 3 preguntitas y vemos cómo en ese... ¿Qué política pública educativa considera de suma importancia de implementar para mejorar un sistema educativo devastado a causa del último gobierno neoliberal? Esa es Leticia de Chivilcoy, pregunta. Sí, a mí realmente cuando miro hacia atrás, me gusta no eludir desde ya los daños que el gobierno de Cambiemos ha hecho, que fueron muchos, más o fundamentalmente por esa idea tan prejuiciosa y violenta en contra de la educación pública. Pero me gusta mirar más un panorama más general, ¿no? Volviendo a lo que decíamos de Perón, bueno, mirar menos el pasado y poner un poco ojos en el futuro. Y los problemas de la educación, por supuesto, muchos son heredados y muchos son estructurales. Y muchos existían cuando yo fui ministro y muchos de ellos no los solucioné. Por lo tanto, yo creo que hay una agenda previa a la pandemia que pone a la educación con algunos objetivos, a mi parecer, y que la pandemia, bueno, le ha agregado a esa agenda algunos temas urgentes y otros que son novedosos para resolver post-pandemia. Así que, bueno, en ese sentido, yo creo que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene que tener ideas claras. De la crisis, miren, de la crisis se sale, la crisis no asegura el futuro. Por lo tanto, la crisis lo que merece es reflexión y estudio, para no hablar de todo sin
haber pensado y estudiado antes. Y de la crisis se sale con autoridad democrática y con liderazgo. Y se sale con decisión política, pero para decisión política se necesitan ideas. Y las ideas tienen que ser novedosas y no imitativas, sino que hay que reinventar. Para solucionar los problemas que teníamos pre-crisis del coronavirus y lo que ha ahondado el coronavirus. Por lo tanto, yo lo que digo, que no da el tiempo para que yo explique un programa educativo de gobierno que yo creo, pero yo digo, lo primero que hay que tener es decisión política, autoridad, equipo, liderazgo, voluntad de transformación, saber que la prioridad es que todos los chicos estén en la escuela y los adultos que necesitan capacitarse también. Yo digo que aquí hay dos prioridades, todos los chicos en la escuela, cuando decimos todos es todos, no algunos, sino todos, y después creo que hay que lanzar una, yo diría, épica y rebelde capacitación de los trabajadores argentinos para la transformación productiva. Yo creo que esos son los dos caminos por los cuales nuestra sociedad va a salir adelante. Una educación para el mundo contemporáneo, con todos los chicos y jóvenes adentro de la escuela, y un proyecto de productividad y capacitación para los trabajadores argentinos. Bien. Mimi va manejando los tiempos. Yo te voy a hacer dos preguntas para que son de distinto contexto. Una que involucra a los consejos y una a la parte judicial. Pues digo, para mezclar, tratamos de, entre todas las preguntas que hicieron, hablar una de la parte educativa, una para la parte de los consejos y otra de la situación actual del tema de las escuchas. Yo te hago estas últimas dos porque va a dar el tiempo para que vos puedas redondear el cierre del programa. Y yo, respuestas cortas. Una es, ¿qué aspectos de seguridad sanitaria cree que se tendría que evaluar desde los consejos escolares para colaborar en el reinicio de clases luego de la pandemia? Esa sería una. Y la otra, y ya con esto por ahí yo creo que ya estaríamos en el tiempo, ¿qué opinión tenés sobre la olla que se destapó con las escuchas ilegales y el espionaje a dirigentes políticos opositores y oficialistas que se llevó a cabo durante el gobierno de Macri? Digo, ahí ya tenés para desarrollar. La primera, digo, yo tener claro que no estamos frente a una crisis educativa, no, exclusivamente. Estamos frente a una crisis sociosanitaria mucho mayor. Por lo tanto, si creemos que vamos a explicar todo desde la educación sin mirar los contextos generales de la crisis sanitaria, nos equivocamos. Los consejos escolares lo que tienen que... Los consejos escolares y el gobierno, a través de las partidas presupuestarias, lo que tienen que garantizar son todas las condiciones de sanidad, de higiene y de seguridad que el área de salud determine para la vuelta a la presencialidad. Y el trabajo del Consejo Escolar en esta coyuntura de urgencia va a ser fundamental para garantizar eso, ¿no? O sea, yo siempre lo digo cuando hablo con ustedes, el Consejo Escolar en el ideal sarmientino nació para garantizar la obligatoriedad escolar. Nació para garantizar la presencia universal de todos los chicos en la educación primaria. Bueno, ese mandato de garantizar la obligatoriedad sigue estando en los consejos escolares. ¿Qué significa eso? Garantizar las condiciones concretas y materiales para que se pueda desarrollar el hecho educativo. En este momento, la coyuntura, la urgencia, la pandemia nos ha puesto como prioridad que cuando volvamos a la presencialidad escolar, sea total o parcial, en etapas, seguramente escalonadamente, el Consejo Escolar tiene que garantizar las condiciones concretas de resguardo del contagio.
Esto nos va a llevar a temas muy complejos como es la infraestructura y temas que tendrían que ser menos complejos, como es la provisión de barbijo, de alcohol en gel, de higiene, de baños, bueno, de los espacios, de la desinfección, etcétera, etcétera. Así que el Consejo Escolar va a tener en la urgencia y en la coyuntura una tarea muy importante. Y cuando esta coyuntura salga hacia adelante, también hemos aprendido que en estas condiciones de a veces edificios sin la seguridad, sin la higiene y sin las condiciones sanitarias necesarias, no son buenas ni para el trabajo docente ni son buenas para la actividad de alumnos. Me parece que salida de esta coyuntura, el Consejo Escolar se tiene que plantear una gran revolución institucional del Consejo Escolar. Si todo cambia, también tiene que cambiar el Consejo Escolar. Y la revolución institucional tiene que ser, vamos a tener tenemos una inmensa cantidad de auxiliares y de personal no docente de la educación que hay que reentrenarlos, recapacitarlos para una nueva realidad, incluso para repensar funciones, y hay que volver a pensar el servicio alimentario, si tiene que seguir estando en las escuelas, si tiene que estar fuera de las escuelas, si está fuera de las escuelas, ¿qué hacemos con el personal que está dentro de las escuelas con esas tareas? Y por otro lado, y ustedes lo conocen, yo creo que tiene que el Consejo Escolar generar una inmensa revolución como centro de información educativa en cada distrito. Porque nuestra prioridad es que no se nos escape ningún alumno. Tenemos que tener bien claro los alumnos que están adentro del sistema, quiénes están afuera, quiénes estaban y lo dejaron, hasta el detalle minucioso de ese sentido. La conexión con el alumno y la familia que se está dando a través de las pantallas, cuando las pantallas existen en los hogares, tienen que prolongarse en esa relación después que volvamos a las escuelas presenciales. Me parece que aparte la adecuación de los edificios va a ser muy importante y del material que sea necesario. Eso me parece que es muy clave. Ahí el Consejo tiene una inmensa tarea, pero va a tener que repensarse institucionalmente como una nueva organización moderna, informada, que dé datos al distrito para tomar decisiones políticas adecuadas. Y vamos a futuro también a tener que pensar, a futuro muy inmediato, ¿no? Pensar cambios estructurales muy complejos. La pandemia va a terminar en algún momento, volveremos a la escuela, no sabemos si va a ser por medio de una vacuna que lo solucione todo o por medio de algunas políticas que vayan aminorando al virus. Pero algunas regiones van a poder incorporarse más rápido, pero algunas van a estar muy atrasadas en la vuelta a clase. Y la clave nuevamente, otra vez más, va a ser la escuela secundaria del conurbano. Y nos vamos a tener que preguntar qué hacemos con esos docentes que tienen 5 o 6 escuelas y van de un lado a otro en el transporte público, porque el transporte público va a disminuir en su capacidad de traslado. Por lo tanto, tener un trabajo que nos haga ir a la mañana a 2 o 3 escuelas y a la tarde de la misma manera va a ser imposible. Eso hay que repensarlo. Y también va a haber que repensar los roles de cada uno en el ámbito escolar. Por eso yo siempre pregono que tengo que pasar de una paritaria docente a una paritaria educativa que incorpore a todos los actores de la escuela, los docentes y los no docentes en un mismo proyecto. Y me parece que además de eso vamos a tener que rever cómo se organizan interiormente las escuelas. Esto capaz nos lleve a darle más autonomía en las decisiones político-administrativas a las escuelas, que hoy no tienen casi ninguno. Bueno, yo pienso que por ese camino es la tarea de los consejos escolares, que es una institución extraordinaria de la organización política argentina y bonaerense, porque es un cuerpo popular elegido por elecciones y que se ocupa de la educación. Lo tenemos que adaptar a las necesidades y a las complejidades de la educación del siglo XXI. Mario,
Roberto, se nos terminó el tiempo. Bueno, la última pregunta se quedó, se fue. La última pregunta es, que es una vergüenza, la de las escuchas, que muestra cómo los intereses del capital concentrado utilizan cualquier método de injerencia en la vida privada para defender sus privilegios. Una vergüenza esa práctica a la que Macri nos tenía acostumbrados. Listo. Gracias, Mario, gracias. No tengo otras palabras que decirte. Roberto, nos despedimos hasta el jueves. Roberto Serrás, Mario cierran, todos ustedes. Muchas gracias. Yo cerré, vos, Roberto. Dale. Bueno, muchas gracias, Mario. Un programa espectacular. Como decimos siempre, Argentina unida, quédate en casa. Nos vemos el próximo jueves. Buena semana para todos. Hasta el Comienzo jueves. de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales.